Hola, buenas chicos, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, se escucha. ¿Se ven mis diapositivas? No, las diapositivas aún no se logran ver. Logró, a ver, intente compartir su pantalla otra vez, doctor. Ok. ¿Y ahora se ve? Ya está cargando, me parece. Me avisan. Ya, vamos a empezar. Mil disculpas por los problemas técnicos, que a veces suelen suceder. Bueno, de verdad que muy, muy agradecido de su participación y su invitación. Estoy haciendo esta ponencia en mi celular porque tengo problemas con mi laptop también, con mi cargador. Como ya lo dijeron los chicos que me presentaron, mi nombre es Luis Pampa Espinosa, soy ex estudiante de la Nacional de Trujillo, actualmente soy médico infectólogo, trabajo en la CDC, es el Centro Nacional de Epidemiología en Lima, y eh, bueno, también he participado como alumno de muchas instituciones que se dieron origen en la facultad y me da mucho gusto que sigan haciendo actividades para seguir desarrollando las mismas. Muy bien, vamos a hablar de meningitis y vamos a empezar con un caso clínico que espero les parezca muy interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Oye, miren, es un paciente varón, son sus iniciales, SOJ, 70 años de edad, él es vendedor, tiene grado de instrucción primaria completa, ha ingresado de emergencia en esa fecha, el 9 del 6 del 18, siguiente. Tiene 2 días de enfermedad, ¿sí? Es un tiempo de enfermedad agudo, 2 días, inicia con fiebre, 39 grados centígrados. A la fiebre se asocia confusión y náuseas, más un episodio de vómito, de contenido alimentario. Eso 2 días antes. Un día antes se automedica con paracetamol, mejora el cuadro y con el paracetamol mejora un poco los síntomas, ¿ok? El día 9 del 6 del 18 ingresa con fiebre, escalofríos, somnoliento, y, bueno, no responde al llamado, ¿no? Está un poco confuso. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el problema principal del paciente? ¿Alguno de ustedes quiere poner algo por el chat? No hay ningún problema por el chat, podemos seguir conversando. Vamos a la siguiente diapositiva, chicos. Okay. Las funciones biológicas, definitivamente que uno de los problemas principales pues, es el trastorno del sensorio, ¿no? Es un paciente que tiene un proceso infeccioso, está con fiebre, trastorno del sensorio es lo más principal. Es importante que en la anamnesis agarren, digamos, el síntoma principal, ¿sí? Es un paciente que ha tenido fiebre, es un paciente que ha tenido náuseas, vómitos, pero también tiene trastorno del sensorio. Y dentro de esos síntomas, trastorno del sensorio viene a ser el síntoma más importante. ¿Ok? Vamos a las funciones biológicas, el apetito disminuido, el sueño aumentado, está somnoliento, y nada más relevante. Eh, Refiere que hace 2 semanas tuvo un episodio de resfrío en antecedentes patológicos, niega hospitalizaciones previas y cirugías. Ninguna otra cosa relevante. La siguiente diapositiva. Ok, el examen físico. O sea, tanto en su anamnesis, ¿no? Van a obtener datos muy ricos. Incluso yo diría que en la anamnesis está gran porcentaje de las patologías van a encontrar causa en la anamnesis. El otro porcentaje lo van a completar con el examen físico. Vamos a ver, aparente mal estado general, mal estado nutricional, un regular estado de hidratación. ¿Dónde está lo positivo? Pues definitivamente el sistema nervioso central, ¿no? Somnoliento, responde a estímulos dolorosos, tiene un score de Glasgow de 9/15, la fuerza muscular conservada,
refieren que hay rigidez de nuca, Brusinski, Kerning. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ok. Una pregunta interesante, chicos. ¿Cómo se evalúan los signos meningios? Es una pregunta interesante. En el examen físico, la información que falta se tiene que complementar. Y dentro de ellas, la evaluación neurológica es una de las evaluaciones importantes en semiología, ¿sí? ¿Cómo se evalúan los signos meningios? ¿Alguno quiere opinar? ¿Cómo evalúan rigidez de nuca? ¿Cómo evalúan Kerning, Brusinski? ¿Ok? Algunos dijeron síndrome meningio en la pregunta anterior. Bueno, definitivamente pues, estamos haciendo un caso de meningitis, así que por ahí digamos, importante la acotación. Los signos meningios, ¿alguien sabe cómo se evalúa? Tenemos tres, básicamente, rigidez de nuca, Kerning y Brusinski. Babinski. ¿No? Babinski sirve para la vía central. O sea, cuando hay Babinski positivo, me evalúa, no es signo meningio, ¿ah? Obvio, por favor. Babinski me evalúa la vía central, la vía primaria. Me evalúa si hay un daño a nivel central. Los signos meningios me evalúan las meninges, por decirlo así. No es Babinski una evaluación de signo meningio. Siguiente, chicos. Ok, ¿cuál es la impresión diagnóstica del paciente? Definitivamente una meningitis, ¿no? No vamos a parar de tiempo ahí. Siguiente. Vamos a ver los laboratorios. Luego vamos a complementar, no se preocupen, estamos hablando de un caso clínico. Miren los laboratorios, leucocitos 4000, 2% abastonados, nada relevante en la fórmula leucocitaria. Realmente no hay una desviación izquierda, hay un poco de leucopenia, nada más. Dentro, glucosa de 146. Si es un paciente que está postprandial, uno podría tener explicación en ello. No hay un trastorno electrolítico. Ojo, sodio, potasio, calcio son cuando tenemos un paciente con trastorno sensorio es muy importante evaluar los electrolitos. En este caso no hay alteración de ellos, pero tiene un PCR de 96. Definitivamente hay un proceso inflamatorio en este paciente, ¿no? Siguiente. El PCR es un reactante de inflamación aguda. Ok, tenemos ahí una tomografía de este paciente. Bueno, no, aparentemente no evidenciamos ninguna lesión isquémica ni hemorrágica en la tomografía, ¿no? Para evaluar una tomografía, pues uno tiene que, no es el objetivo de esta ponencia, pero tiene que evaluar algún signo de focalización. Parten de la línea central y evalúan los dos lados, tanto de hemisferio derecho y izquierdo, y ven alguna diferencia, ¿no? Definitivamente no se evidencia ninguna lesión isquémica ni hemorrágica. Tampoco, bueno, esta tomografía, la primera que les he puesto no es con contraste. Siguiente. Acá lo tenemos un poco más grande, no hay un proceso expansivo, no hay ninguna lesión isquémica ni hemorrágica, no aparentemente veo nada que me contraindique una punción lumbar. Siguiente. Ok, vamos a ver lo siguiente, indicaciones de punción lumbar, ¿sí? O sea, realmente el diagnóstico de meningitis, ¿sí? El diagnóstico de meningitis es clínico. Tenemos un paciente con signos meningios, tenemos un paciente con fiebre, tenemos un paciente con una cefalea que no tiene explicación, pues eso definitivamente es un paciente con una meningitis, ¿no? Ahí se crea la característica en estos pacientes que me hace pensar que el paciente tiene una meningitis. Lo siguiente que yo debo hacer es pues, que ese paciente tiene que ir a punción lumbar. ¿Cuáles son las únicas cosas que me contraindican una punción lumbar en las cuales yo me tengo que detener y tengo que resolver esas preguntas? Si es un paciente inmunocomprometido. Si es un paciente inmunocomprometido, pues yo tengo que buscar si es que pudiera haber alguna infección oportunista a nivel del sistema nervioso central y mi imagen. Si es un paciente con historia de alguna enfermedad en el sistema nervioso central, tengo que tener una imagen para ver si existe una alteración con las imágenes anteriores. Si hubiera algún cambio, ¿no? Si hubiera papiledema, si hubiera papiledema, pues es un signo de hipertensión endocraniana, es una contraindicación de punción lumbar. Y si hubiera convulsiones, si hubiera focalización, también son signos de contraindicar una punción lumbar. Son los únicos, chicos. Así que cuando ustedes tengan un paciente con una cefalea con signos de alarma, con fiebre, con signos meningios o de examen físico, eso es una meningitis, y lo siguiente que tienen que plantear es una punción lumbar, no una tomografía. Van a perder tiempo. Una punción lumbar. Siguiente. Ok. Miren, esta revisión importante de Clinical Infectious Disease, la cual me habla acerca de cuáles son los objetivos
de los pacientes con meningitis sin TAC y con TAC. Y como ven, pues, salvo estos signos en los cuales he visto anteriormente, ¿no? No hay mayor diferencia. O sea, bajo ciertas condiciones solamente se tiene que aplicar una tomografía axial computarizada. Y si yo pues no tengo ninguno de los signos anteriormente mencionados, pues esto no va a tener gran impacto en la mortalidad del paciente. Solamente con esos signos mencionados yo puedo demorarme y primero tener una tomografía antes de la punción lumbar. Siguiente. Ok, en este caso se le hizo una punción lumbar. Es un líquido. Es muy importante también que describan cuando ustedes están detallando al paciente, ¿no? Cuando ustedes están haciendo la presentación clínica, ya próximamente ustedes van a ser internos, que tienen que hablar, no solamente presentar al paciente, sino también saber las características del líquido cefalorraquídeo. Pues, ¿no? En este caso es un paciente con un líquido transparente, incoloro, una presión arterial de 25 centímetros de agua, leucocitos 400 a predominio polimorfo nuclear, proteína 660, glucosa 9, hematía 250, un poco traumática la punción lumbar, tiene un látex cripto negativo y un ADAN 7.41. Ok, por el chat, chicos, ¿cuál es el aspecto normal de un líquido cefalorraquídeo? Alguien que escriba por el chat. ¿Cuál es la presión de apertura normal de un líquido cefalorraquídeo? Alguien que escriba por el chat. ¿Cuáles son los leucocitos que normalmente se encuentran en el líquido cefalorraquídeo? Por favor, alguien que lo escriba por el chat, las proteínas, glucosa. A ver, alguien que lo escriba por el chat, chicos, estas preguntas que he hecho. Quiero saber si ustedes saben las condiciones normales. Sí, por supuesto, cristal de roca es lo normal. ¿Alguien sabe o sea, definitivamente que en la ectoscopía sabemos que es cristal de roca, pero ¿cómo yo logro identificar un líquido cristal de roca a diferencia de un turbio? ¿Alguien sabe cómo se puede hacer esa comparación? Ok, lo que yo tengo que hacer es obtener la muestra del líquido cefalorraquídeo, ponerla a transluz y atrás de ella poner una hoja, una página que puede tener algunas letras. Si yo, al poner el líquido cefalorraquídeo a transluz, yo logro identificar las letras que están atrás y logro leer el texto, significa que el líquido es cristal de roca. Si yo no logro leer el texto que está atrás de este líquido, significa que el líquido está turbio. Esa es la comparación. Ok. ¿Cuántos leucocitos se suelen encontrar en el líquido cefalorraquídeo normalmente? ¿Alguien sabe? 3, 2, 1. Nada. Ok, 5 leucocitos como máximo en líquido cefalorraquídeo y el predominio en linfomono. Ok, glucosa, proteínas. ¿Alguien quiere comentar cuál es lo normal de glucosa y proteínas en líquido cefalorraquídeo? Estos valores los tienen que saber, chicos. Es muy importante. A ver, vamos a ver el chat. Glucosa entre 50 y 80 mililitros, proteínas 15 a 40. Sí, perfecto. Proteínas 15 a 45 miligramos por decilitro. Está muy bien. La glucosa suele ser el 60% o las 2/3 partes de la glucosa sérica. ¿Ok? Muy bien. Los hematíes no debería haber. Bueno, a los que hacemos o solemos hacer punciones lumbares nos gusta que este líquido salga cero hematíes, pero significa que no ha sido traumática. Acá definitivamente ha sido traumático. El GRAM. El GRAM me da muchas características importantes y es un examen que se puede hacer en el momento con los líquidos cefalorraquídeos. En este caso, no hay gérmenes en el GRAM. Bueno, el cultivo en proceso, sabemos que demora 72 horas aproximadamente la realización del cultivo en líquido cefalorraquídeo. Látex cripto negativo. Látex cripto me sirve mucho para pacientes con alguna inmunosupresión como VIH, en la cual yo esté sospechando criptococo. No lo tiene, aparentemente. Y tiene un ADA. ¿Alguien sabe qué es el ADA? ¿Y alguien sabe cuáles son los valores normales del ADA? Vamos, chicos. ADA, ¿qué significa? ¿Y cuáles son los valores normales? Ok, el ADA significa adenosíndesaminasa, es una enzima que aparece en mayor aumento en algunas enfermedades, ¿no? No tiene una gran especificidad para meningitis, pero se asocia a algunas enfermedades como tuberculosis. El punto de corte es 9, más de 9 para tuberculosis, pero también puede estar en elevados en algunas otras enfermedades como neurocisticercosis, toxoplasmosis, neurolupus y una serie de enfermedades. No es muy específico realmente, pero me puede decir alguna alteración en nuestro medio. Tuberculosis puede ser algo muy frecuente, pero no es específico. 7.41 es un valor normal. Siguiente diapositiva.
La etiología probable, ¿cuál es en base a las características que ven? ¿Alguien? ¿Alguien quiere opinar? Por más que esta ponencia sea de meningitis, por favor, a ver quiénes quieren opinar. Obviamente va a ser una meningitis, no estoy en duda, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más de 5 leucocitos en el valor normal, predomina polimorfo nuclear, hay aumento de proteínas, ¿no? Bacteriana, sí, sería lo más frecuente bacteriana, vamos a ver por qué. Neumococo, bueno, es la causa más frecuente de infecciones respiratorias, ya, ok, podría ser neumococo, sí, bueno, no lo sabemos. Siguiente diapositiva, gram más neumo. Ok, miren ese gram, qué hermoso. Miren esos cocos en cadenas, ¿se logra ver? En medio, ¿sí? ¿Ven estos redonditos que están como hileritas? Ok, eso es neumococo. Les presento el neumococo, chicos. Estos cocos en cadenas. Neumococo. Gram. El Gram es un examen muy importante, ¿ah? O sea, en cuestión de minutos pueden saber, o pueden predecir, digamos, pueden tener una respuesta rápida en el Gram. Es por eso muy importante. Después de una punción lumbar, no solamente son importantes las características bioquímicas y citoquímicas en líquidos o orquídeas, sino el Gram. Neumococo, al parecer, huele, se ve como neumococo. Siguiente. Ok, miren este caso. Este es un paciente que ingresó y desde la hora de ingreso se le hizo una tomografía, la cual demoró. La pregunta es, ¿este paciente tenía indicación de tomografía? Y no. El paciente no tenía alguna enfermedad de inmunosupresión aparentemente, el paciente no tenía convulsiones, no había focalizado, no tenía papiledema, no había indicación de tomografía. Si demoraron aproximadamente 9 horas 45 minutos para sacarle una tomografía y el inicio de antibióticos. Error. Cometieron un gran error acá. Demoraron el inicio de antibióticos. Siguiente. Ok. Tratamiento empírico, el paciente se le dio ceftriaxona, ampicilina y dexametasona. Luego vamos a ver por qué. Siguiente. Bueno, dependiendo de las causas de meningitis, uno tiene que virar su cobertura antibiótica. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto es solamente el caso clínico. Siguiente. Y miren lo que salió en el cultivo. Este es un proceso de cultivo que se llama, es un Vitek, ¿sí? Y que me ha arrojado los siguientes resultados: Streptococcus pneumoniae. Es un cultivo automatizado que me arroja neumococo. Muy bien. Los que dijeron neumococo están muy bien. Siguiente. Ok, entonces la conclusión es de un caso clínico como neumonía. Es importante la anamnesis, cefalea, signos meningios, trastorno en sensorio, definitivamente me van a indicar y un proceso agudo de enfermedad, una meningitis bacteriana. Saber las contraindicaciones de punción lumbar, que lo hemos repasado brevemente, y saber el tratamiento oportuno. Cuando uno está al frente de una meningitis, tienes menos de 1 hora, desde que el paciente ingresa a emergencia hasta hacer una punción lumbar y hasta el inicio de antibióticos. Tienes 1 hora. Es por eso que la meningitis viene a ser una enfermedad, una emergencia realmente, porque tenemos una infección en el sistema nervioso central que si no se trata oportunamente, el paciente puede fallecer, y este paciente falleció, ¿sí? Este paciente falleció. En Cayetano Heredia nosotros tenemos a tener algunas exposiciones que los llamamos MIC, en los cuales uno hace un análisis crítico de los errores que uno puede cometer en la práctica clínica diaria. Y no es necesaria una tomografía si es que no tiene una contraindicación para el inicio de antibióticos. Es más, si el paciente, por más que amerite una tomografía para la punción lumbar, uno ya le debe iniciar antibióticos empíricos hasta obtener la tomografía y luego hacer el examen de punción lumbar. No podemos demorar el inicio de antibióticos. Creo que es el mensaje de este caso clínico, el cual hemos revisado, que ustedes han estado al frente de una meningitis neumocócica. Vamos a las siguientes diapositivas. Y chicos, ya me había presentado. Siguiente diapositiva. Bueno, va a haber una inflamación, pues, de las meninges, ¿no? De las leptomeninges. Hay que hacer un breve recordaris de la anatomía, ¿sí? Bueno, sabemos que desde la embriología, me acuerdo mucho de las clases de farmacología clínica, a veces nos presentaban una enfermedad y hacíamos una revisión total de embriología, histología, anatomía y demás, ¿no? Y en la meningitis es muy importante saber, pues,
el origen del embrión de las meninges, ¿no? Esto viene desde el origen embrionario. Y saber de dónde también deriva el líquido cefalorraquídeo. ¿Alguien sabe de dónde deriva, quién forma el líquido cefalorraquídeo? ¿Puede ponerlo por el chat? El origen es el ectodermo del plexo joroidea, perfecto, los plexos joroideos. Los plexos joroideos forman el líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Saben cuántos líquidos cefalorraquídeos se produce al día? ¿Cuánto una persona puede producir al día líquido cefalorraquídeo? Infecciones del sistema nervioso central, vamos a hablar de meningitis y encefalitis. ¿Cuál es la diferencia entre meningitis y encefalitis? Pues hay una inflamación de las meninges en la meningitis, ¿no? Va a haber signos meningios, a diferencia de la encefalitis. En la encefalitis va a haber fiebre, trastorno del sensorio y cefalea. En la meningitis va a haber signos meningios. Se va a añadir signos meningios a esta serie de síntomas. Y es lo que los diferencia, ¿no? Ambos son patologías de infecciones a nivel del sistema nervioso central. Siguiente. No olvidemos nuestra anatomía, ¿no? Digamos, las meninges. Tenemos la dura madre, la aracnoides, ¿no? Y la pía madre. Siguiente. Algunas definiciones, la meningitis va a ser la inflamación de la leptomeninge del sistema nervioso central. Lo más frecuente es la bacteriana, es aquella que, bueno, obviamente van a haber unos gérmenes bacterianos que van a inflamar el líquido cefalorraquídeo y obviamente va a haber alteraciones en el líquido cefalorraquídeo y en las meninges. También puede haber una meningitis aséptica, no hay causa bacteriana acá, puede haber una causa inflamatoria, pueden haber algunas enfermedades autoinmunes asociadas a esto, puede haber algunas enfermedades virales como el VIH, puede producir en los síndromes tempranos de los síndromes retrovirales agudos, puede haber una meningitis aséptica en algunas enfermedades, como el VIH, como algunas enfermedades autoinmunes, meningitis simpática, va a haber un proceso séptico vecino en el sistema nervioso central que también inflama las meninges, o meningismo, que es la irritación meningia, no inflamatoria también, ¿no? Algunas definiciones y variantes. Siguiente. Ok, va a haber una respuesta inflamatoria importante, ¿no? O sea, las meninges separan todo el cerebro del resto de compartimientos, ¿ok? Y ahí recordarán, eh, ah, si una persona tiene una infección, no debería pasar a través de la barrera hematoencefálica. Uno puede estar infectado de la uña del pie, uno puede estar infectado de una herida en la mano, qué sé yo. Pero cuando hay un traspaso de la barrera hematoencefálica, pues ahí es donde se dan los procesos infecciosos. Algunas bacterias pueden pasar la barrera hematoencefálica y pueden causar este tipo de infecciones como meningitis. Va a haber una replicación de la agente causal a nivel del líquido cefalorraquídeo, cambios obviamente a nivel de las características del líquido cefalorraquídeo que de forma indirecta me dicen que hay algo. Va a haber un proceso inflamatorio, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas que van a estar aumentadas. Obviamente va a haber inflamación, va a haber daño a nivel de las meninges del sistema nervioso central. Puede haber algunos casos de trombosis y vasoespasmo cerebral. Listeria es una de las enfermedades que causa, de las meningitis, de los tipos de meningitis que causa abscesos cerebrales, y algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. También las meningitis comunes bacterianas pueden causar abscesos cerebrales, pueden causar trombosis también en algunos casos, puede haber hipotensión sistémica y secundaria y puede esto producir a la larga muerte del paciente, ¿no? Por sepsis. Siguiente. Ok, las causas pues son bacterianas, virus, hongos, parásitos y demás, ¿no? A ver, bacterianas, neumococos los más frecuentes, Haemophilus puede ser, bueno, llegan a ser las más frecuentes, pueden haber otras causas bacterianas, los virus, el caso de la meningitis aséptica es el VIH, enterovirus viene a ser lo más frecuente en meningitis, herpes causa más encefalitis que meningitis, hongos,
La criptococosis puede causar una meningitis crónica también, sí, es cierto. Parásitos también, la Naegleria y algunas de estas infecciones parasitarias, la meba como el cerebro, se habrán escuchado en algunas circunstancias, puede causar algunos casos de meningitis y otros gérmenes más. Siguiente. Bueno, pues la mortalidad es altísima si es que no se usa antibióticos en menos de una hora, de eso no hay dudas. Es importante el inicio de cobertura antibiótica empírica al estar frente a alguna persona con meningitis clínicamente y por anamnesis, hay que iniciar en menos de una hora los antibióticos. Y lo importante es, sí, pues no es que le vas a iniciar antibióticos y luego le haces la punción lumbar, porque hay que recordar que desde el inicio de antibióticos, los resultados de la punción lumbar, tanto del cultivo y de las características, pueden cambiar con el inicio antibiótico. Por eso es importante hacer el trabajo rápido y oportuno en una meningitis de punción lumbar. Siguiente. Las causas, sí, recordarán las causas de los recién nacidos, ¿sí? Eh, Listeria es una causa de meningitis muy frecuente en recién nacidos, ¿no? La listeria es una de las infecciones que está en los extremos de la vida, tanto en recién nacidos como adultos mayores, ¿sí? La Galactiae también es otra de las causas de meningitis en recién nacidos. Y, bueno, a lo largo de la vida, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y la Haemophilus influenza son las causas más frecuentes de meningitis en adultos, ¿no? Vean cómo en adultos mayores la Listeria monocitogenes también cobra una importancia, una fuerza en las causas y también en personas inmunocomprometidas. A la pregunta en AMA, causa más frecuente de meningitis, Streptococcus pneumoniae. Causa más frecuente de meningitis en ancianos, Streptococcus pneumoniae. Causa más frecuente de meningitis en personas con VIH, Streptococcus pneumoniae. No cambia, como ustedes ven ahí las causas. Siguiente. Factores de riesgo sí hay, la edad, obviamente en los extremos de la vida, diabetes, insuficiencia renal, VIH y demás factores de riesgo que suelen ir acompañados de una inmunosupresión importante, van a causar este tipo de enfermedades. Siguiente. No hay que olvidarnos de una causa importante que van a ser aquellos pacientes que van a tener dispositivos, personas con enfermedad renal crónica pueden hacer bacteremias y esto puede luego ir al sistema nervioso central, personas que hayan sido operadas de válvulas a nivel cerebral, ¿no? Después de una hidrocefalia, pueden tener válvulas intracerebrales y eso se puede infectar, también puede dar meningitis. Realmente esas meningitis son postquirúrgicas, pero bueno, ahí son diferentes las causas, pero también son un factor de riesgo. Clasificación temporal de la meningitis aguda, subaguda y crónica. Es muy importante en la anamnesis saber frente a qué estoy. Si es una enfermedad aguda en menos de 3 días, pues mis causas van a ser diferentes. Así es una persona de 3 a 7 días, que es una causa subaguda, y crónica, que es más de 7 días hasta más de 14 días. ¿Sí? Las causas varían con el tiempo de enfermedad. Obviamente, si yo estoy frente a un proceso agudo, pues yo voy a pensar en un Streptococcus pneumoniae, en las causas bacterianas a la cabeza. Si yo estoy pensando en una subaguda, criptococcus es una persona inmunosuprimida, tuberculosis es una persona con alguna inmunosupresión o tenga una tuberculosis previa, que no haya tomado tratamiento, es una de las causas que cobran peso. Y en la crónica, las mismas enfermedades, tuberculosis y criptococosis van a ser las dos causas más frecuentes de meningitis. Siguiente. Meningitis bacteriana, sí va a haber signos meningios, no olvidarnos de los signos meningios, luego vamos a hablar de ello. Pleocitosis neutrofílica, leucocitos más de 5 en el líquido cefalorraquídeo y hay una alteración, y a predominio polimorfo nuclear. Como sabemos, lo normal es que predomine el linfomono nuclear, pero si predomina polimorfo nuclear, va a orientar la causa bacteriana. La clínica aguda, ¿sí? 40% han sido tratadas anteriormente. Y es muy importante, bueno, la causa de bacilos gram negativos, bueno, realmente es muy poca. La presencia de bacilos gram negativos como causa de meningitis, mayormente asociadas a catéteres o a dispositivos intracerebrales. Siguiente. Meningitis viral. Las meningitis virales también son agudas, ¿sí? Tanto bacterianas como virales son agudas, pero las virales van más acompañadas de encefalitis que meningitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de los enterovirus? Hay enterovirus que pueden provocar causas de meningitis eh, viral, tipo agudo de enfermedad, mayormente trastorno del sensorio, fiebre, cefalea, puede haber un poco de irritación meningia, no es tan característico.
las características del líquido cefalorraquídeo, predomina un linfomono no polimorfo, no hay mayor consumo de glucosa, la glucosa se consume más en meningitis bacteriana, pero puede haber un aumento ligero de proteínas. Pero los enterovirus no tienen tratamiento, o sea, no se pone aciclovir como si se pone en el herpes. En el herpes sí se pone aciclovir, pero acá herpes no viene a ser una causa más frecuente porque más me da encefalitis que meningitis. Hay otras causas en las cuales también hay que tener algunas características de los procesos virales, que son las que les he mencionado anteriormente. Siguiente. Meningitis aséptica, no hay un germen asociado a él, pero la mayoría son virales. Definitivamente acá no están las bacterianas. VIH es una de las que puede provocar una meningitis aséptica, como les había hablado, en síndrome retroviral agudo, y más del 90% van a ser también algunos enterovirus. ¿Ya? Siguiente. Meningitis crónica, tenemos causas, sí, pacientes inmunosuprimidos, tuberculosis, VIH, algunos hongos como cándida, brucela, como bacterianas, también puede provocar, es muy infrecuente que brucela provoque meningitis, pero se puede ver en casos graves. Lo que pasa es que en la post era antibiótica y es muy raro encontrar brucela, incluso actualmente. Pero sí, sí se puede encontrar, sobre todo en pacientes, en personas que no han tenido mucho acceso a la salud, las variantes que hemos visto más en el hospital, más que todo son de una espondilodicitis por brucela, y obviamente el diagnóstico es totalmente diferente y los cultivos y los hemocultivos acá también son importantes. Meningitis tuberculosa es otra de las causas de meningitis crónica, Treponema pallidum, bueno, sífilis, Treponema pallidum es una de las causas, pero se comporta más como una encefalitis, obviamente acá estos pacientes van a tener algún grado de inmunosupresión, mayormente asociado a pacientes VIH, y también el diagnóstico va a haber alteración en las proteínas y en los leucocitos, va a haber un aumento de ambas series, pero no hay otra mayor característica, ¿no? Y obviamente se pone pallidum, el BDRL en líquidos cefalorraquídeos, el diagnóstico. Streptococcus formans, sí, tinta china tiene una sensibilidad no tan alta, un 40% más o menos de sensibilidad, a 70%, mucho depende del operador que haga la tinta china, y pues el criptococo, o digamos, el, las pruebas en líquido cefalorraquídeo, de marcadores de criptococo son las que tienen más sensibilidad, ¿no? El látex criptococo, 90% de sensibilidad, aumenta la sensibilidad. La cándida también, los cultivos en hongos demoran bastante, pero el agar saborot es uno de los medios que se utiliza para el cultivo de hongos, la cándida, los cultivos automatizados en Bytec no dan mucha ayuda en el diagnóstico en hongos, el agar saborot da un poco de mejor utilidad. Y las amebas, bueno, ¿no? Las amebas, es muy difícil diagnosticar amebas, muy pocos personales de laboratorio expeditos logran, mayormente acá sirve más el PCR, bien difícil visualizar las amebas en líquidos cefalorraquídeo, pero bueno, hay algunos muy buenos profesionales en Cayetano que pueden identificarlos, y como han visto casos en Piura, en el norte hay bastante asociados a personas que han tenido algún trauma a nivel de la fosa nasal, en las cuales previamente han tenido o se han sumergido después del trauma en aguas sucias, ¿no? Estos parece ser que son la causa más frecuente digamos, esta correlación clínica en la anamnesis de traumatismos, más bañarse en aguas servidas, no servidas, sino emposadas, eh, es el común denominador en personas que hayan tenido infección por amebas. Siguiente. Muy importante la anamnesis, no voy a hacer énfasis en esto, yo creo que han tenido un curso de semiología en la cual han hecho énfasis en las características de síntomas y signos en meningitis, cefalea con signo de alarma. ¿Cómo se define una cefalea con signo de alarma, chicos? ¿Alguien quiere opinar por el chat? ¿Cefalea con signo de alarma? ¿Alguien quiere opinar por el chat? ¿Cuál es la diferencia de una cefalea de signo de alarma con una cefalea de una migraña, una persona que está tirada en su cama, que no puede,
que no puede ver la luz, que está vomitando, ¿no? Diferencia de una cefalea con signo de alarma. Es aquella persona que presenta una cefalea intensa. Es aquella persona que presenta un trastorno del sensorio con la cefalea. Es aquella persona que ha tenido una cefalea y luego ha convulsionado. Es aquella persona que tiene cefalea. Supongamos que esta persona siempre sufre de migraña, pero esta vez la cefalea es más intensa y tiene características diferentes a una cefalea usual de los migrañosos. Es otra de las características de pacientes que antes hayan tenido cefalea. Esta cefalea que va acompañada de fiebre también es una cefalea con signo de alarma. Y una cefalea en personas con algún grado de inmunosupresión, alguna enfermedad que inmunosuprima. Eso es una cefalea con signo de alarma. Todas esas características hacen que yo piense diferente a una persona que usualmente sufre cefalea, o una persona que tiene un mal día y está con una cefalea por su cefalea tensional o por su migraña. Una cefalea con signo de alarma va a ser mi síntoma importantísimo, que va a ser lo más característico. Más del 90% de pacientes que tienen meningitis tienen una cefalea con signo de alarma, ¿no? Ojo, no hablamos de una cefalea thunderclap, que es un HCA, que es una cefalea intensa en cuestión de segundos. No, acá hablamos de una cefalea que se instaura de leve, moderado o severo en cuestión de horas, que tiene características diferentes de intensidad asociada a fiebre, focalización, convulsiones y demás. Eso es una cefalea con signo de alarma. Obviamente puede haber fiebre, convulsiones, exposición a personas infectadas, algunos síntomas previos, gripales. Algunas personas con infecciones, con meningitis virales han tenido 1 o 2 semanas antes tanto infecciones respiratorias del tracto respiratorio superior o algunas infecciones gastrointestinales previas, ¿no? Que luego desencadenan una meningitis. Mayormente son casos virales. Uso de antibióticos previos también es importante preguntar ello, porque puede ser que en mis cultivos de líquido cefalorraquídeo no me salgan nada, porque obviamente la persona está tomando antibióticos. Cirugías craneales es importante. Hay meningitis quirúrgicas, es importante hacer esa pregunta. Conductas sexuales riesgosas, pues definitivamente, si una persona que tiene una conducta promiscua y luego viene con baja de peso, luego viene con una historia de diarreas y luego se sube una cefalea con signo de alarma, pues voy a estar pensando que es una persona inmunosuprimida que pueda tener una meningitis. Mordida de animales, paperas, bueno, estos datos no son tan sui generis, no suelo preguntando siempre, lo otro es lo más frecuente. Siguiente. Triada clásica, ¿sí? Fiebre, cefalea, signos meningios. Estado de conciencia alterado, signos meningios. Vamos a ver, ¿cuáles son los signos meningios? Son 3, rigidez de nuca, Kerning y Brusinski. ¿Sí? Rigidez de nuca, Kerning y Brusinski. Papiledema, es importante evaluar el examen físico, como hemos visto, es una de las contraindicaciones de punción lumbar. Yo tengo que tener, si observo papiledema, luego una tomografía para ver si hay o no hay hidrocefalia, o si no hay un proceso expansivo intracraneal que contraindique la punción lumbar, porque si yo le hago una punción lumbar a alguien que tiene esas características, se va a herniar y se va a morir en mi cara haciendo la punción lumbar. Entonces yo no tengo que tener una tomografía, solamente en esos pacientes. Afectación de pares craneales aislados. Sí, si yo encuentro algún par craneal, par craneal alterado, me va a hacer pensar en algunos tipos de meningitis. Histeria es la que se asocia bastante a alteración de los pares craneales. Algunos focos extracraneales y otros síntomas generales son importantes al examen físico. Vamos a siguiente. Ok. ¿Alguien sabe cómo se evalúa una rigidez de nuca? ¿Alguien sabe cómo se evalúa Brusinski? ¿Alguien sabe cómo se evalúa Kerning? Por el chat. Ah, chicos, por el chat. Yo no les voy a poner nota, por si acaso esto es una conversación. No soy su docente. A ver, en la extensión de la pierna produce el dolor. ¿Cuál? ¿Que nuca? Pues sí, que tal. Créanme que es un arte evaluar los signos craneales, los signos meningios, ¿ah? Es todo un arte. Si no saben evaluar bien signo meningio, en verdad va a ser bien difícil lograr diagnosticar una meningitis. La A, Carmen, ok. ¿Alguna otra opinión?
Rigidez de nuca. Ok, voy a tener a mi paciente en decúbito dorsal. Voy a posicionar mi mano por debajo de la cabeza. Yo voy a pedir que mi paciente se relaje, que no haga movimientos. Yo voy a hacer los movimientos activos en el paciente, simulando con mi mano. Voy a pedir que se eche completamente y lo que yo voy a hacer con mi mano es tratar de elevar su cabeza y pegar su mentón hacia el esternón. Si yo no puedo pegar o hacer ese movimiento de flexión de la cabeza hacia el esternón y pegar el mentón hacia el esternón y hay una rigidez, eso se llama rigidez de nuca. Es la imposibilidad de pegar la nuca con el esternón. Eso es rigidez de nuca. ¿Sí? Brusinski, voy a hacer la misma maniobra, pero voy a provocar dolor en el paciente y obviamente el paciente va, miren cómo va a flexionar los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque como una inflamación en las meninges, el paciente al irritar las meninges va a producir dolor. Y el del dolor va a querer compensar su dolor. Y como yo estoy estirando, irritando las meninges, el paciente va a doblar las piernas para que disminuya el dolor. Eso es Brusinski. O también va a haber dolor. Y Kearney, yo voy a tener mi paciente en decúbito, voy a hacer una flexión con los miembros inferiores de 90 grados y puedo extender hacia un ángulo mayor de 90 grados y va a haber dolor. El paciente suele flexionar la cabeza o se va a quejar de dolor. Entonces, rigidez de nuca, Kearney y Brusinski son los signos meningios importantísimos a evaluar en un paciente con meningitis siguiente. Ok, bueno, hay algunos signos al examen físico. Puede haber un incremento de la presión arterial con bradicardia, que me indica que es un paciente que se puede herniar en cualquier momento. Puede haber un rash, usualmente el rash en meningococo, bastante asociado. Hay un rash a veces en paladar o a veces en la cara. Puede haber un grado de focalidad en algunas infecciones, de algunas meningitis, puede estar asociado también o puede haber un componente vascular y puede haber vasculitis a nivel del sistema nervioso cerebral y va a provocar una focalidad. Puede haber complicaciones respiratorias, sí, por supuesto, algunos cuadros previos de infección respiratoria preceden a un cuadro de meningitis, sobre todo las virales. Importante las comorbilidades y el inmunosupromiso de los pacientes, ¿no? Siguiente. Ok, entonces, diferente a las meningitis agudas, crónicas, ¿no? Las crónicas, lo más frecuente, y en nuestro país la tuberculosis, de lejos. La cosa más frecuente de meningitis crónica, obviamente, no va a haber más de 14 días de cefalea en el paciente, puede haber alguna historia de tuberculosis en el paciente, puede ser que no la haya, o puede haber un contacto en la familia, obviamente va a ser una cefalea crónica asociada a fiebre, baja de peso. Acá es importante sacarle una radiografía, de repente yo tengo ya mi diagnóstico al visualizar alguna caverna a nivel del pulmón. Obviamente la evaluación es integral, ¿no? El diagnóstico de una meningitis tuberculosa, hay una revisión del Lancet del año 2015 en el cual me hablan unos parámetros. No solamente son parámetros clínicos, no solamente son parámetros en características de líquido cefalorraquídeo, no solamente son parámetros en los cultivos microbiológicos, obviamente el cultivo en medio sólido, en medio líquido, para tuberculosis es el diagnóstico de oro, pero también el PCR como el GeneXpert van a ser importantes en el diagnóstico, pero también las imágenes, las tomografías o resonancias magnéticas en meningitis tuberculosa van a ser un componente muy importante. Hay una puntuación para meningitis tuberculosa. Luego se los puedo pasar por el chat o al inbox al delegado para que revise estas revisiones del Lancet y de Clinical Infectious Disease del diagnóstico de tuberculosis, porque realmente si no tenemos el diagnóstico de oro, que es la microbiología ni la prueba molecular a la mano, pues hay que hacer uso de otras herramientas. Pero obviamente va a ser un paciente con una fiebre, de enfermedad crónica, baja de peso, malestar, cefalea, y obviamente van a haber procesos. Hablar de una meningitis crónica, hablar de una meningitis tuberculosa, es un paciente que ya a pesar del tratamiento para tuberculosis, una meningitis sensible, hablamos de un 30% de mortalidad. Si hablamos de una meningitis tuberculosa con algún grado de resistencia, como monoresistencia isoniazida o MDR, vamos a hablar de un 90% de mortalidad.
Bueno, realmente los casos que yo he visto de meningitis con con un grado de resistencia, cuando han sido MDRs, yo he visto prácticamente que todos los pacientes han fallecido, y cuando he visto algún grado de resistencia o monoresistencia, por ahí una mortalidad del 50-60% es lo que yo he visto en la práctica clínica diaria. Siguiente. Como les había dicho, tomografía, punción lumbar, fondo de ojo, radiografía de tórax, PCR, para el agente. Bueno, cuando yo estoy sospechando de un virus, hago un Enterpex para ver si hubiera un herpes metido dentro de las causas, ¿no? Pero lo que yo suelo hacer es un panel tanto viral como bacteriano para alguna causa. Bueno, acá no se utiliza mucho, hay unos laboratorios como ROE que pueden hacer un panel de caracterización molecular de líquido cefalorraquídeo para encontrar la causa de meningitis en estos pacientes. Es muy poco al alcance de las manos de cualquier persona, está más de 1000 soles este examen, no sé si en Trujillo lo saquen, pero pues yo voy a tener en el recurso de horas solamente el diagnóstico cuando ya hago un panel de PCR. Bueno, hay otras herramientas como hemograma, bioquímico y demás, no se olviden del GRAM. El GRAM es un examen importantísimo en líquido cefalorraquídeo, que así como están, cuando hablen de las características de leucocitos, de glucosa, de proteínas, también tiene que hablar del GRAM. Ahí nomás yo creo que podría estar el 50% del diagnóstico si es que uno es acucioso y pide este examen, que no todos lo piden, a veces en la práctica clínica diaria se olvidan de preguntar por el GRAM y puede estar ahí el diagnóstico. Obviamente eso me va a orientar mi terapia antibiótica, ¿no? Es muy diferente ver un GRAM con bacilos o con cocos, GRAM positivos, en racimos, como es lo que ustedes, perdón, en cadenas, que es como lo que ustedes han visto en estreptococo o neumococo, a ver bacilos gran negativos. ¿Alguien sabe qué es lo que qué pasa si yo veo un bacilo, un bacilo gran positivo en líquido cefalorraquídeo, en el gram? ¿Qué causa me orienta? Bacilo gran positivo en gram. ¿Qué me orienta si yo tengo, aparte del bacilo gran negativo, gran positivo en gram, si yo veo pocos gran negativos en el gram? Por el chat. ¿Alguien quiere opinar? Meningococo, claro, meningococo si yo veo pocos gran negativos. Neisseria también, otra. Si yo veo bacilos gram positivos, ¿qué es? Bacilos gram positivos, Listeria monocitogenes, perfecto. Eso es lo que yo veo en el gram. Es muy rico la utilidad que yo puedo encontrar en el gram en mis estudios de líquido cefalorraquídeo. Siguiente. El procedimiento de líquido cefalorraquídeo, bueno, cada vez que uno por primera vez hacer una punción lumbar puede ser que tenga algún miedo usual frente a algún procedimiento invasivo, ¿no? Pero para nada, es un procedimiento que con la práctica pues uno gana experiencia, sobre todo en pacientes con meningitis criptocócica, realmente puede hacer uno de 2 a 3 punciones al día para personas con esta enfermedad, uno ya gana la experiencia en pocos días probablemente. Pero hay una guía de procedimientos muy bonita en New England Journal of Medicine de cómo se hace una punción lumbar. Van a poner al paciente de cúbito dorsal, lateral, como lo están viendo, van a posicionar los espacios vertebrales del tercer al quinto espacio. Las punciones lumbares solamente se hacen en esos espacios para no provocar algún daño, si es que no lo hacen en esos espacios. Como lo ubican en las espinas ilíacas, trazan una línea perpendicular a la columna vertebral, y en el espacio entre cuerpos vertebrales al tacto, ustedes van a proceder a realizar su procedimiento de sepsia y antisepsia, y con una aguja de punción lumbar número 21 van a ingresar al espacio de líquido cefalorraquídeo y van a obtener su muestra de líquido cefalorraquídeo, van a medir la presión de apertura, que es importante. Algunas meningitis pueden dar una presión de apertura más alta, es importante cuantificar y ver las características. Miren, en esta punción lumbar o es traumática, ven cómo está de sangre el líquido cefalorraquídeo, o puede ser que haya algún proceso vascular asociado a ¿no? Ok, siguiente. Ok, ahí están las contraindicaciones de punción lumbar. Una lesión intracraneal o efecto de masa,
compresiones medulares. Obviamente, si es un paciente que viene por lumbalgia con signo de alarma y aparte cefalea, yo primero tengo que descartar que haya un proceso infeccioso en la columna, ¿no? ¿Qué pasa si es un paciente que tiene una celulitis en la espalda, a nivel de la punción lumbar? Obviamente yo no le voy a hacer la punción lumbar porque yo voy a arrastrar gérmenes, ¿no? Entonces hay algunas contraindicaciones. La plaquetopenia es una contraindicación relativa, incluso, bueno, en algunos casos, cuando es muy necesaria la punción lumbar, yo me he tenido que ver en la necesidad de transfundir primero plaquetas y luego transfusión de plaquetas, hago la punción lumbar, ya sin miedo. Pero es importante la punción lumbar en algunas personas, sobre todo cuando yo estoy sospechando y tengo que tomar alguna decisión en tratamiento ya. Siguiente. Ok, las características del líquido cefalorraquídeo. Entonces yo les voy a sugerir acá que antes de aprenderse todas estas características del líquido cefalorraquídeo, primero tienen que saber las características normales que ya les había comentado. Si ustedes saben las características normales del líquido cefalorraquídeo, se van a poder aprender cada una de ellas. Ok, van a tener que las causas bacterianas van a ser aquellas que van a tener tener presión de apertura alta. ¿Alguien sabe cuál es la presión de apertura normal en una punción lumbar? ¿Del chat? Vamos, chicos. Presión de apertura. 3, 2, 1, 12. ¿Alguien más? Más, menos, 12. ¿Alguien más? ¿Alguien menos? Ok, de 15 a 20, chicos. De 15 a 20 centímetros de agua es la presión de apertura normal en la punción lumbar. Las características, cristal de roca, ya saben cómo se identifica un líquido cristal de roca, o si no es turbio, puede ser sanguinolento, también lo ponen. Entonces, cuando ustedes estén frente a un paciente y como internos, que en algún momento lo van a hacer, van a empezar a hablar de las características normales, las características del líquido cefalorraquídeo, van a empezar. Paciente de tantos años, describen su anamnesis, describen su examen físico, y cuando les toca hablar de las características del líquido cefalorraquídeo, van a decir, paciente con un aspecto cristal de roca, tiene una presión de apertura de 30 centímetros de agua, los leucocitos son tantos leucocitos por campo, supongamos 50 leucocitos por campo en la punción lumbar, a predominio linfomono, polimorfo en tanto porcentaje, luego la glucosa, las proteínas, luego las características del GRAM y algunos exámenes adicionales que hayan podido hacer. En ese orden ustedes tienen que hablar las características de punción lumbar. Cada orden me da una etiología. Vamos a ver que en las virales va a haber pleocitosis, va a haber aumento de leucocitos a predominio linfomono, va a haber, la glucosa no está normal, no hay asociación de consumo de glucosa solamente en las bacterianas, como tuberculosis, como meningitis bacterianas per se, puede haber un consumo de la glucosa, no es muy asociado a virales. El aumento de proteínas se da en virales, sí puede estar ligeramente incrementado, pero más en bacterianas y en tuberculosis. Y es por eso que en tuberculosis puede haber bastante asociación de hidrocefalia, puede ser comunicante y no comunicante estas hidrocefalias, porque como el líquido se vuelve tan viscoso, hay obstrucción de los ventrículos y eso produce hidrocefalia, ¿no? Entonces, importante las características de las proteínas e importante los del GRAM, ¿no? Pues definitivamente las características del GRAM me pueden orientar las causas. Meningitis criptocócica, aumento de leucocitos, sí, a predominio linfomono, sí, la glucosa no está consumida, el hongo no consume glucosa, pero las proteínas sí están aumentadas, ¿no? Y obviamente los antígenos de criptococo o los cultivos de hongos me pueden orientar el diagnóstico. El látex cripto es lo más rápido, en cuestión de minutos yo puedo saber si estoy frente a una meningitis criptocócica o no. Meningitis asépticas, bueno, todos los que ellos me salgan cultivo negativo y si yo le hago un PCR y no sale ninguna causa, yo le puedo hacer alguna meningitis aséptica. Importante en estos pacientes, se puede dar en el contexto de un síndrome de retroviral agudo. Y en un síndrome de retroviral agudo, un paciente con VIH, pues el antígeno P24 me va a dar el diagnóstico. Yo puedo pedir ese examen, ¿no? Ok, chicos, esto es importante que se memoricen estas causas. Puede ser que en el ENAM les viene una pregunta en donde le pongan las características del líquido cefalorraquídeo y le digan qué tipo de meningitis es. También puede ser. Es importante que se las memoricen. Siguiente. Ok, en bacterianas hay hipoglucorraquia, o sea, consumo de glucosa, hay proteinorraquia, aumento de proteínas, un aumento de los leucocitos, importante ver el GRAM, los cultivos, el BDRL, si yo estoy con sífilis como causa, y el conteo celular, ¿no? Este,
Bueno, hay otros criterios de Sao Paulo que me hablan del índice de glucosa. Bueno, esto la verdad yo no lo utilizo mucho. A mí más me orientan las características del hígado cefalorraquídeo, si hubiera una meningitis o no. El lactato me sirve más para causas postquirúrgicas. Un lactato más de 4 a nivel del hígado cefalorraquídeo me podría orientar a una meningitis postquirúrgica. Siguiente. Bueno, algunas complicaciones, las bacterianas, pues sí, definitivamente puede haber un grado de secuela neurológica. Algunos pacientes pueden quedar con convulsiones, pueden formar abscesos, puede haber, previo a la, post a la formación de abscesos y drenaje de abscesos, puede haber algún grado de focalización, obviamente. Puede haber, sobre todo en tuberculosis, bastante vasculitis asociada a las meningitis, puede haber algún grado de focalización, pacientes que se comportan como un ACV, incluso si en alguna oportunidad puede haber un paciente con tuberculosis meningia que se comportó como un ACV, hizo un grado de focalización de todo el hemicuerpo, y cuando, bueno, pero en el contexto de un paciente infeccioso, VIH, y cuando se saca la tomografía se dibujaba como a nivel de ganglios basales, ¿no? Como si fuera un ACV, pero definitivamente era un paciente que había tenido un cultivo, un cultivo positivo en líquido cefalorraquídeo, en medio sólido para tuberculosis, y también tenía un Ginex para tuberculosis. Vasculitis hacen las tuberculosis a nivel cerebral. Y una serie de complicaciones más, como cerebritis y abscesos, como en listeria, que también se suele dar en estos pacientes. Hidrocefalia es muy común en tuberculosis, ¿no? Siguiente. Ok, siempre les voy a recomendar que cuando ustedes van avanzando de nivel, ya no están para Harrison, ya no están para libros de medicina. Me acuerdo que había un cubano también que a veces leía en semiología y demás. Ustedes se basan en guías americanas, o mi sugerencia va a ser guías americanas o europeas, ¿no? Eh, me interesa que esa sea su referencia. Esta es la guía americana, la ITSA, de meningitis, la cual me habla acerca del estudio que yo tengo que hacer frente a un paciente con meningitis. Obviamente una meningitis es una emergencia. Cuando yo tengo un paciente con sospecha de meningitis, yo tengo, lo siguiente que tengo que preguntar es lo que les había dicho, ¿no? Inmunosupresión, focalización, papiledema, convulsión y demás criterios que me contraindican una punción lumbar. Si no lo tengo, voy a mi punción lumbar de frente y hemocultivos, y yo veo las características de la punción lumbar. Y si tiene alguna de estas características que contraindican la punción lumbar, pues yo voy a hacerle tomografía, pero en menos de una hora yo le voy a empezar antibióticos empíricos en este paciente, o antivirales empíricos, dependiendo de la causa que yo estoy sospechando, hasta hacer las imágenes y posteriormente mi punción lumbar. Pero no se olviden de los hemocultivos. Algunas bacterias, cuando, usualmente a veces no es al 100% exacto esto, pero algunos pacientes que tengan alguna meningitis pueden tener algún grado de bacteremia. Neumococos sí, puede haber pacientes con que tengan una bacteremia asociada al neumococo también. Yo tengo que tener una bacteremia, un proceso invasivo del neumococo, sí he visto casos así. Listeria también puede presentarse la listeria en el hemocultivo. Por eso es importante hacer hemocultivos a los pacientes. Bueno, y previa a la tomografía, si no hay ninguna alteración, hacer la punción lumbar. Siguiente. Entonces, antibióticos tempranos, menos de una hora. ¿Ok? Estas son las causas de meningitis, dependiendo de la edad, dependiendo de algunas alteraciones como traumas cerebrales o postquirúrgicas. También hay algunos gérmenes que se asocian bastante a estas causas de meningitis. Siguiente. Bueno, y el tratamiento, ¿no? Acá yo sí no les recomiendo mucho que se siga a rajatabla lo que dicen las guías americanas. ¿Por qué? Porque realmente digamos, la flora intrahospitalaria y la flora comunitaria de los gérmenes de Estados Unidos es muy diferente al peruano, ¿no? Incluso si a veces conozco a algunos residentes o algunos colegas que dicen, ok, yo estoy frente a una fascitis necrotizante y yo le voy a poner meropenem vancomicina. No, acá lo que uno tiene que ver cuál es la flora normal, cuál es la flora de mi comunidad. Ok, si yo hablo de una meningitis bacteriana comunitaria, obviamente el estafilococo pneumoniae ya cae en la China. Entonces,
La siguiente pregunta, frente a una meningitis bacteriana, donde la probable causa es neumococo, en donde en el Gram yo he visto cocos en cadena. La siguiente pregunta ¿es resistente o no es resistente? ¿Cuál es el grado de resistencia en mi comunidad? ¿No? Y si es resistente, ¿qué antibiótico le debo asociar? Y obviamente vancomicina sirve para estos casos cuando yo tengo algún grado de resistencia, o tengo en el Perú, si existen descripciones en donde haya aumento de resistencia para meningitis, resistentes a ceftriaxona, le asocio vancomicina. Yo he visto 2 a lo largo de mis 4 años como residente en Cayetano, y usualmente están bastante asociados a un cuadro clínico agudo, abrupto. Son pacientes que en cuestión de horas han iniciado con una cefalea con signo de alarma, fiebre, se han vuelto sépticos, han llegado con una rigidez de nuca notable, con un score de Glasgow muchas veces de 8 o 9, en donde han querido intubación entrando por la emergencia. Y si yo tengo un paciente con esas características, con un cuadro clínico muy abrupto de meningitis, y yo no voy a esperar el cultivo que me va a demorar 3 días. Entonces, en estos casos, yo empiezo ceftriaxona con vancomicina. Mucho depende de la clínica del paciente. Pero si yo estoy sospechando, si tengo un cuadro clínico que no es tan rápido en pacientes sin factor de riesgo, pues yo puedo utilizar ceftriaxona a dosis de 2 gramos cada 12 horas para cubrir la meningitis por neumococo. ¿Ok? Neisseria meningitidis, cefalosporinas de tercera generación, son lo ideal. Listeria monocitógenes, ampicilina, 2 gramos cada 4 horas, endovenoso. Se puede utilizar algunos antibióticos como trimetoprim, sulfametoxazol, o algunos aminoglicósidos como gentamicina también me sirven y cubren listeria monocitógenes. Bueno, hay algunas otras causas que son un poco más infrecuentes, ¿no? Siguiente. Entonces, muy importante en el tratamiento la etiología de mi localidad. Ahí yo no le hago mucho caso a UpToDate o algunas guías americanas. Siguiente. Ajá, ok. Esta es la guía americana de ITSA, pero de criptococo. También tiene, una herramienta bien interesante, son casi 30 hojas que me hablan de meningitis criptocócica. Pues definitivamente, si yo estoy frente a una meningitis criptocócica, voy a estar frente a una meningitis crónica, en un paciente con algún grado de inmunosupresión, en donde yo he tenido mi diagnóstico con ya sea la tinta china o el látex cripto, y voy a iniciar la etapa. Hay 3 etapas, ¿no? Etapa de inducción, etapa de consolidación y etapa de mantenimiento del tratamiento. Lamentablemente en el Perú no hay flucitosina, que es lo que indica la guía americana, ¿no? Anfotericina liposomal más flucitosina. En nuestro medio tenemos anfotericina B-deoxicolato con fluconazol, que es lo más frecuente, ¿no? La anfotericina B-deoxicolato a 0.7 a 1 miligramos por kilogramo, en una etapa de inducción de 14 días, asociada a fluconazol de 600 hasta a veces 900, hasta a veces 1200 miligramos, ya sea endovenoso por vía oral. Idealmente los primeros días endovenoso va a ser el tratamiento en la etapa de inducción. Luego viene la etapa de consolidación, en donde voy a utilizar fluconazol único, y luego la etapa de mantenimiento, donde voy a bajar la dosis de fluconazol a 1 o 2 tabletas, dependiendo el peso del paciente en esta enfermedad. Esto varía, sí varía, porque hay algunos reportes, incluso hay estudios en donde se dice en la meningitis criptocócica es importante cuantificar la carga del hongo en la primera punción lumbar. ¿Cuánto es el hongo, el porcentaje del hongo que yo encontré en el líquido cefalorraquídeo? E incluso cuando sobrepasa un valor donde la carga fúngica es muy alta, se puede recomendar a veces aumentar la etapa de inducción, ¿no? No solamente 2 semanas, sino hasta 6 semanas. En personas no inmunosuprimidas se puede dar la etapa de inducción de tanto la anfotericina con el fluconazol hasta 6 semanas, cuando son personas no inmunosuprimidas. ¿Por qué? Porque estos suelen tener cuadros más severos. Realmente yo he visto casi el 80% de pacientes con una meningitis criptocócica en pacientes no VIH que han fallecido. Entonces la carga fúngica que tienen es muy alta y el cuadro clínico también es muy severo. Entonces a estos pacientes se da dosis más altas y en un tiempo más prolongado.
Otra indicación para un tiempo mayor, si tienen un criptocogoma, ¿no? Pero obviamente ahí el diagnóstico es con resonancia magnética. Ok, entonces eso es en meningitis criptocócica, también una guía ITSA de meningitis criptocócica, los invito a leer. ¿Alguien que le guste la infectología? Siguiente. Estas son algunas variantes de algunos pacientes que no son inmunosuprimidos, en donde se va a extender un poco más la etapa de inducción del tratamiento, ¿no? Siguiente. Este es el estudio Mona Lisa, que me habla de unas características de meningitis por listeria, en la cual bastante asociadas a pacientes con algún grado en los extremos de la vida, ¿no? Pacientes que son recién nacidos o pacientes que son adultos mayores más de 50 años, se asocia bastante a la causa meningitis por listeria. Personas con inmunosupresión también, personas diabéticas también. Un grado de inmunosupresión va a hacer que puedan ser el asiento ideal para que la listeria crezca. ¿Cómo se contagia la listeria? Pues algunos lácteos o alimentos mal cocinados. Y pues también en la clínica de la listeria es aguda, subaguda. Las características de hígado cefalorraquídeo son totalmente diferentes. Puede haber un predominio linfomono polimorfo, acá se habla de un 50-50%, donde se pueden encontrar los dos predominios. No es tan alto, suele estar de más de 10, pero menos de 100 muchas veces. Hay un ligero consumo de glucosa y un aumento de proteínas, pero obviamente acá las características de Gram en etapas tempranas me puede indicar o puede marcar el diagnóstico de la enfermedad. Pero obviamente si hay cultivos que me salen en 72 horas, pues obviamente eso va a manejar mi tratamiento, pero es muy importante para guiar el tratamiento rápido, ¿no? Bastante asociada a algunos grados de compromiso de pares craneales, ¿no? Ahí puede haber compromiso de par craneal, motor ocular común. Estos pacientes, aparte de tener los cuadros clínicos de cefalea, de fiebre, signos meningios, pueden tener algún compromiso en los pares craneales, ¿no? O supongamos que no lateralizan bien o no abducen bien la mirada y dices, aguanta, hay algo más. Y bueno, yo sí he visto pacientes con compromiso de pares craneales, sobre todo los ópticos, asociados a este tipo de meningitis, ¿no? Obviamente un paciente con VIH y también el cuadro fue tan abrupto que a pesar de ponerle ampicilina con trimetopin con aminoglicósidos, el paciente evolucionó rápidamente mal y falleció. Entonces, interesante que revisen este artículo para ver algunas características clínicas y en laboratorio para meningitis con listeria. Siguiente. Y les voy a presentar un último caso clínico. Este caso clínico le rompió la cabeza a muchos en Cayetano, primero en el servicio de neumología, que este paciente estuvo hospitalizado y luego dada de alta y luego pasó por infección. Vamos. Siguiente. Una paciente mujer de 19 años, hace un mes cursa con cefalea con signos de alarma. Ya sabemos que es una cefalea con signo de alarma. Un antecedente de tuberculosis pulmonar hace 3 años con cultivo positivo. Hace 3 años tuvo una tuberculosis que era resistente a isoniazida, rifampicina y etionamida. Miren, no fue una tuberculosis cualquiera. Con tratamiento MDR completo y hospitalizada 25 días con problema de diagnóstico de meningitis tuberculosa. Esta paciente ya se había hospitalizado y le dieron de alta a los 15 días con tratamiento con meningitis tuberculosa MDR. Pero la cefalea persiste. ¿Las características del líquido cefalorraquídeo eran compatibles con una MECTB? Sí. Había aumento de leucocitos, había en el líquido cefalorraquídeo, consumo de glucosa, aumento de proteínas, predominio linfomono y un tiempo crónico de enfermedad, como ven. La cefalea persiste e ingresa nuevamente por la cefalea hemodinámicamente estable. Se le saca una tomografía en la cual no había alteraciones y en la punción lumbar se observan las siguientes características. Presión de apertura 27 centímetros de agua, con leucocitos 50 leucocitos por campo, predominio linfomono 60%, glucosa 35, que es consumida según la basal, y proteínas en 83, que está aumentada a más de 45, 15-45 es lo normal. Causas, por el chat, chicos, ¿qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Qué causas ponen? ¿Qué causas piensan de esta meningitis? No hay duda que es una meningitis, ¿ah? No vayan a decir, no pongan en tela de juicio ese diagnóstico. Es una cefalea con signo de alarma en una paciente joven. A ver, una ayuda, le sacan VIH negativo. Primera prueba de VIH negativo.
Segunda prueba de VIH, negativo. ELISAS. Meningitis bacteriana. Ok. ¿Qué meningitis bacteriana piensas? Porque ya estamos hablando de etiologías. ¿Cuál de las meningitis bacterianas puedes pensar? ¿Quién ha dicho meningitis bacteriana? ¿O alguna otra causa, chicos? Vamos, les doy 10 segundos. Vamos, chicos, este caso lo presenté el año pasado en el Congreso de Infectología del SPEIT. Bueno, este caso no ganó el SPEIT, ganó otro de los que presenté, que era otro caso interesante, un paciente de VIH. Pero este caso, le tengo mucho cariño a este caso clínico porque luchamos mucho por esta paciente. 19 años, obviamente, ameritaba luchar. TBC, interesante, claro, pues es una paciente con antecedentes de tuberculosis, ¿no? Es una tuberculosis MDR en una joven. Y obviamente lo que voy a pensar es TBC. Le saco una radiografía y veo la semejante caverna de tuberculosis, ¿no? Un líquido compatible con tuberculosis. Y si el caballo de Simón Bolívar es blanco, y yo pienso en eso, ¿no? Por ahí hay una frase que dicen, si ladra es perro, ¿no? Entonces, pero en medicina no siempre es así, chicos, ¿ah? Mycobacterium en tuberculosis. ¿Ok? ¿Alguien que piense en otra causa? Afectación de base cráneo hay en meningitis con TB. Ok. Ok. ¿Alguna otra causa aparte de la tuberculosis, chicos? Ok, miren, siempre en una tuberculosis pueden, a ver, hay otra, viral. Ok, ok, cripto, interesante. A ver, chicos, si es un paciente en el cual ha tenido antecedente en tuberculosis, es muy importante que ustedes pregunten cómo fue el tratamiento. Primero, que encuentren si es que ha habido un cultivo previo. Y esta paciente sí tuvo un cultivo previo. Entonces sí tuvo un diagnóstico definitivo de tuberculosis pulmonar como antecedente. Si bien es cierto, los antecedentes pueden guiar en el diagnóstico, pero en las punciones lumbares no, el cultivo de tuberculosis no creció, un Ginexpar negativo, y se manejó como tuberculosis. 15 días de tratamiento de tuberculosis, la paciente no mejoró y volvió a ingresar. ¿Qué puede ser? Puede ser que esta paciente sea ese 30-40% de pacientes que a pesar de tener un diagnóstico de meningitis tuberculosa y a pesar de tener un tratamiento, puede ser una meningitis tuberculosa, MDR, y puede ser ese 90% que va a fallecer. Sí, podemos estar frente a ese paciente. Pero muchas veces hay que pensar un poco más. Siguiente. Miren, a esta paciente, como ustedes ven, se le empezó a hacer múltiples punciones lumbares porque empezó a tener una presión de apertura muy alta. Esta chica ha sido la paciente que en mi vida he visto las presiones de apertura más altas en mi vida. Lo más alto fue 117 centímetros de agua de presión de apertura. Me acuerdo que le hacíamos de 2 a 3 punciones lumbares al día a esta paciente. Y en el tiempo se le agregó corticoides en el tratamiento por el semejante grado de inflamación. Esta paciente salió látex cripto positivo, ¿sí? Esta fue una paciente con una meningitis criptocócica, una paciente no VIH, ¿sí? Hasta el momento que yo la seguí, no encontré ninguna inmunosupresión en la paciente. Incluso hay algunos casos clínicos de alguna deficiencia en eosinófilos que lamentablemente no podemos nosotros, con la tecnología que tenemos, hay algunos casos reportados en Estados Unidos en donde pueden haber meningitis criptocócicas en este tipo de pacientes, es un grado de inmunosupresión primaria, que puedan, asociadas a deficiencias en eosinófilos, que puedan presentar este tipo de meningitis. Pero sí, esta paciente está frente a un caso de una meningitis criptocócica. Esta paciente ingresa y a los días empieza a tener trastorno del sensorio, tiene caída del Glasgow, tenía presiones de apertura en más de 100 centímetros de agua, le hacíamos de 2 a 3 punciones lumbares,
Me acuerdo cuando recibí el caso, pues realmente yo lo primero que hice fue hablar con el padre, que en verdad ya no podíamos hacer más porque tenía un Glasgow de 8, 9, ya estaba pretubo, pero estaba llena la UCI, le hacíamos más de 2 punciones lumbares al día, tenía la espalda infiltrada de tantas punciones lumbares, le dimos anfotericina, le dimos fluconazol, pero le dimos dosis altas. Y curiosamente, como ven el cuadro, hicimos algo que no está descrito ni en las guías IPSA, pero hay algunas observaciones de casos clínicos bien aislados, sobre todo creo que hay un par de artículos, uno hindú y otro africano, en donde asociando corticoides en algunos grados en pacientes con meningitis criptocócica en no VIH puede hacerse alguna mejoría. Y en este paciente se le empezó a dar corticoides, fue una medida desesperada realmente, a dosis de 0.4 por kilogramo de peso, y miren cómo empezó a bajar la presión de apertura, hasta el número de presión de apertura, el número de punción lumbar número 60 que le hicimos, que bajó la presión de apertura, y miren cómo la celularidad y las características de la proteína en líquido cefalorraquídeo también fueron mejorando. Esta joven le pasamos la anfotericina por un CBC, y a la sexta semana de anfotericina y fluconazol, porque le dimos, como era una paciente no VIH, le dimos una dosis alta y prolongada de antifúngicos, mejora. Cuando le agregamos corticoides de Glasgow también mejora, ya tuvo un Glasgow de 15, y mejoraron todos los parámetros en las presiones de apertura y en las características bioquímicas y citoquímicas en líquido cefalorraquídeo, y bueno, luego nos hace una complicación porque tuvo una bacteremia por Staphylococcus aureus, porque tenía un CBC, porque por ahí pasaba la anfotericina, y luego es una endocarditis. Pero bueno, eso fueron, digamos, era riesgo-beneficio. Yo tenía que seguir dándole la anfotericina y lamentablemente no habían más accesos en la paciente para poner otro CBC. Y bueno, luego, después de la etapa de inducción de la anfotericina, seguimos con el tratamiento para la endocarditis, y afortunadamente ya luego de la etapa de inducción y luego de los antibióticos, mejoró. Siguiente diapositiva. Miren cómo en esta paciente, este es un gráfico que presenté justo en el Congreso de Infectología, tuvo una tinta china positiva y un látex criptococo positivo, y se le dio dosis altas, ¿no? La anfotericina 1 miligramo por kilo de peso y fluconazol le dimos 1200 miligramos a 24 horas, ¿no? Era no VIH. Y tuvo presiones muy altas, y miren cómo iniciando los corticoides empieza a mejorar todo en la paciente. No dicen las guías eso. La guía ITSA ni las guías europeas de meningitis criptocócica me habla de del uso de corticoides. Es más, hay estudios africanos, y la guía ITSA me habla de que los corticoides en pacientes con VIH aumentan la mortalidad en meningitis criptocócica. Pero bueno, fue una medida extraordinaria, y basada en algunos casos de clínicos, esta paciente tuvo mejoría, y luego de exactamente 5 meses hospitalizada le dimos de alta, ¿no? Luego le hemos seguido más de un año por consultorio, y esta paciente tenía una evolución favorable, y creo que es uno de mis casos casos clínicos a los cuales tengo mucho cariño, porque la meningitis citocócica sobre todo en pacientes no VIH, es una enfermedad muy complicada, es una enfermedad que yo creo que tiene una mortalidad del 80, 70, 80%. Tiene una mortalidad muy alta, pero lamentablemente esta paciente se luchó demasiado y no falleció. Bueno, y reporté su caso clínico el año pasado. No ganó pero ganó otro, que era un caso interesante, que si luego hablan de VIH probablemente les exponga ese caso clínico. Ok, chicos, la siguiente. Bueno, esto de meningitis, como ven, la clínica, fiebre, cefalea con signo de alarma, más signos meningios, significa meningitis, y si al examen físico tengo cosas que me indican meningitis, yo tengo 1 hora para hacer una punción lumbar y ver las características del líquido cefalorraquídeo para iniciar los antibióticos, en base a mis características del líquido cefalorraquídeo, citoquímicas y bioquímicas y mi grado. Entonces,
En eso se resume meningitis. No todas tienen tomografía, algunas ya saben las contraindicaciones de una tomografía, pero igual los antibióticos tenemos 1 hora para empezarlos, y por más que yo no tenga una tomografía en 1 hora, porque esa es la realidad de todos mis hospitales, yo ya tengo que iniciar antibióticos, o antivirales, dependiendo de la causa que yo esté asociando. Y pues el tratamiento se continúa luego. Si estoy pensando en un cuadro clínico muy abrupto, muy severo, pues yo puedo estar empezando en una meningitis y es un tipo agudo de enfermedad, en una meningitis bacteriana, de repente puede haber un neumococo resistente a cefalosporinas, dependiendo del cuadro clínico severo, yo puedo asociar a vancomicina, ¿no? Pero bueno, en resumen, chicos, para ustedes que son estudiantes de medicina, la clínica, la anamnesis, las características de líquidos osvalorraquídeos es lo más importante que tiene que ser en meningitis, y que este tratamiento pues tiene que ser temprano. Ya lo demás, conforme avancen en su vida de médicos, irán adheriendo. Si tienen alguna pregunta antes de terminar esta ponencia. Bien, chicos, gracias, doctor, por esta ponencia. Si tuvieran preguntas, mandarlas en la parte que dice preguntas y respuestas o Q y A para que puedan ser leídas. Doctor, tenemos una pregunta, el cual dice: doctor, buenas noches, una guía europea que recomiende del diagnóstico o manejo de meningitis. Bueno, hay diferentes sociedades y diferentes guías. La Academia Americana o Europea de Pediatría también te da algunas guías. La Academia Española de Pediatría también tiene algunas guías de meningitis bacteriana. Yo la que más recomendaría que ustedes sí o sí lean es la de ITSA, que es la guía americana, ¿no? La cual les he presentado. Yo me quedo con la americana tanto en meningitis bacteriana como en meningitis criptocócica. Las europeas no tienen, eh, a veces tienen un poco de información gris, y sobre todo en el procedimiento, pero en el tratamiento yo creo que yo dejo de lado un poco las guías europeas y me baso más en mis estudios comunitarios. Algunas publicaciones de la doctora Teresa Ochoa, que es una pediatra del Hospital Cayetano Heredia, que estudia bastante lo que es neumococo, y en la cual tiene algunos, bueno, al año pasado que estuve en el Congreso Nacional de Pediatría organizado por Cayetano, nos presentó una data bien interesante de las resistencias a neumococo en ceftriaxona. Y ella sí sugería y nos decía que si hay más de 10% de todos los casos de meningitis que tienen resistencia a ceftriaxona, se utilice vancomicina asociada en los hospitales en donde se describa esto, en las comunidades en donde se describa esto. Y ella como que sí sugería la asociación de vancomicina a ceftriaxona, ¿no? Bueno, yo creo que a la larga hacen falta más estudios, ¿no? Interesante que alguno de ustedes quiera hacer una tesis de repente de esto, porque no sabemos lo que está pasando en Trujillo. Y yo creo que la doctora Teresa Ochoa es una de las pocas, con alguna gente Cayetano, es una de las pocas que publican acerca de neumococo, meningococo en niños y en adultos. Pero por ahí, si alguno de ustedes tiene alguna curiosidad y quiere hacer alguna de sus tesis acerca de esto, sería interesante. ¿Cuáles son las complicaciones agudas y subagudas y crónicas de la meningitis más frecuentes en el Perú? Y bueno, no en el Perú, en el mundo. O sea, hablar de una meningitis pues va a significar una persona que puede tener, ¿por qué se le da corticoides en las meningitis bacterianas? Porque me disminuyen el porcentaje de disminución de la audición en los pacientes. Algunos pacientes como complicación tienen compromiso de la audición. Otros pueden tener algunos abscesos y demás. Por eso es importante el tratamiento antibiótico rápido. Entonces, si hay compromiso cerebral, pues pueden haber convulsiones, abscesos y demás como complicaciones, ¿no? Sí, se recomienda dexametasona a 20 a 30 minutos antes de la primera dosis de antibióticos. Eso es importantísimo. Ojo, si estoy frente a una meningitis bacteriana, solamente si estoy frente a una meningitis bacteriana, ¿sí? Yo doy 20 a 30 minutos antes dexametasona, ¿sí? Para disminuir la inflamación, ¿no? Bueno, a ver, la disminución de la inflamación de esta no interfiere con la vancomicina que trae. No,
lo importante de los corticoides y la asociación de corticoides es porque para disminuir no solo, obviamente si los corticoides son antiinflamatorios, no voy a hablar que me van a ayudar en la inflamación, es lógico eso, ¿no? Pero sí están bastante asociados a disminuir los problemas auditivos y el daño cerebral que puedan tener los pacientes. A eso se asocian bastante el uso de corticoides. Pero los estudios que se han hecho solamente es en población infantil, no es en población adulta. Pero bueno, igual se utilizan en todos, ¿no? Porque obviamente no vamos a jugárnosla y cuando estemos frente a una meningitis no le vamos a dejar de dar corticoides, ¿no? Salvo que seamos alemanes, bueno, como en la Segunda Guerra Mundial que experimentaba con los humanos, ¿no? Igual nosotros tenemos que darle corticoides, pero de los estudios y los estudios primarios que recogen la guía ITSA son en personas pediátricas. Y por ello se ha concluido que los corticoides son importantes. Ojo, no en listeria. En listeria los corticoides asocian aumento de la mortalidad y eso lo pueden ver en el estudio Mona Lisa. En los pacientes que se utilizaron corticoides aumentó la mortalidad. Y tampoco en meningitis criptocócica en pacientes con VIH. También se asocia aumento de la mortalidad. Ok. La disminución de la inflamación de estas no interfiere con la vancomicina que atraviesa la barrera hematoencefálica. Ok, acá tienen que repasar un concepto que yo creo que a los que quieran ser infectólogos, les puede interesar mucho esto, ¿no? Que es el volumen de distribución. Todo antibiótico tiene un volumen de distribución. ¿Qué es el volumen de distribución? Es el porcentaje de penetrancia a un compartimiento. Ok, es muy, o sea, y acá hay otros conceptos que vamos a hablar que son biodisponibilidad. La biodisponibilidad es el porcentaje del antibiótico que ingresa a mi vena, a mi sangre, a mi torrente sanguíneo. Y la distribución es ese porcentaje que ingresa a mi torrente sanguíneo, cuánto va al pulmón, cuánto va a la vejiga, cuánto va al riñón, si yo tengo una infección urinaria, una pielonefritis, cuánto va al corazón, si yo tengo una endocarditis. Ese es el volumen de distribución. Cuánto, y al hablar de el porcentaje de antibiótico en el líquido cefalorraquídeo también es un tema interesante. ¿eh? Definitivamente que una infección aumenta el porcentaje del antibiótico a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pero obviamente también se habla de que los antibióticos están en cierto porcentaje en el líquido cefalorraquídeo. Y esa observación es interesante. Ceftriaxona penetra muy bien el líquido cefalorraquídeo, más de un 50%. Se va, estos antibióticos son derivados penicilínicos y betalactámicos, penetran muy bien el líquido cefalorraquídeo. Vancomicina penetra de un 10 a un 30% el líquido cefalorraquídeo. Meropenem penetra de un 30% el líquido cefalorraquídeo. Todos los antibióticos tienen un porcentaje de penetrancia al líquido cefalorraquídeo, así que ceftriaxona y vancomicina, al hablar de una meningitis que pueda ser resistente a ceftriaxona, va a ser el tratamiento ideal. En caso de que tenga la sospecha clínica de una MEC, ¿cuánto tiempo se puede esperar administrando? 1 hora, eso ya lo habíamos dicho. La PL demora. Si la PL demora, la cabeza del interno o del residente vuelan. Bueno, disculpen, estoy hablando como asistente ya, pero eso es lo que nos enseñaron en Cayetano y bueno, yo no hice mi internado en Trujillo, pero realmente muchas veces tenemos que hacer una punción lumbar rápido si es que el paciente no tiene ninguna contraindicación. No hay que dudarla, no hay que esperar la tomografía. Bueno, y acá también es decisión a veces de los asistentes, ¿no? Hay asistentes que no tienen criterio y pueden decir, quiero mi tomografía antes de mi punción lumbar, y si el paciente no tiene ninguna contraindicación. La verdad, yo sí he hecho punciones lumbares sin tomografía. No, si no tiene ninguna contraindicación, yo sí me he aventado y no ha habido ningún problema. Si revisan esa guía de ITSA, ustedes van a ver el porcentaje de complicaciones sin tomografía y es demasiado bajo. Demasiado bajo. Es muy bajo y no tengan miedo si es que no tienen ninguna contraindicación, obviamente, ¿no? Entonces, 1 hora para hacer la punción lumbar, 1 hora para iniciar los antibióticos, es su hora de hora, así como en la hora de sepsis, que tienen que iniciar antibióticos, en las guías de supervivencia de sepsis, que si también tienen el tiempo de leer, lo pueden leer. También en meningitis tenemos 1 hora. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos?
¿A partir de qué año de la carrera usted recomienda que vayamos armando el tema de nuestra doctor? Buenas noches. No entiendo esto. Ah, la tesis. Bueno, hagan su tesis en lo que les gusta, pues, ¿no? Bueno, probablemente acá haya algunas variantes. Ya no, esto no es una ponencia de tesis, es una ponencia de meningitis, pero acá va a haber personas, bueno, hagan lo que quieran hacer, chicos, o sea, hagan lo que les gusta, ¿no? Obviamente que van a haber personas que van a hacer una tesis por graduarse de médico lo más rápido posible, ¿no? Pero pueden haber personas que quieren hacer una tesis en las cuales quieran recordar toda su vida y contarle a sus nietos que amaron su tesis y les encantó su tesis, ¿no? Eso yo creo que depende de ustedes, es un tema muy personal, particularmente la tesis que yo hice que fue en tuberculosis y en PPD en estudiantes de medicina, hace una tesis en la cual yo siempre me voy a sentir orgulloso que nadie más antes lo había hecho en Trujillo, ¿no? Pero hagan lo que les gusta, si quieren hacerlo en meningitis es un tema muy interesante. Y pueden evaluar los grams, ¿ah? Los grams en emergencias y si es que ha habido. Mira, un tema interesante en investigación en meningitis es cuánto demora en instalar los antibióticos a pacientes con meningitis, por ejemplo, en la emergencia. Y eso lo van a ver en el Cardex. Sabemos que la guía americana dice 1 hora. Y hagan un estudio de cuánto demoran realmente en sus hospitales en demorar en instalar los antibióticos y pueden poner luego el tiempo de demora o el tiempo de hospitalización, el Glasgow y demás variables en el seguimiento clínico, que si el paciente demoró más de 1 hora, pueden quedar como secuelas. Incluso en algunos pacientes, como yo he visto, pueden fallecer si es que no se actúa adecuadamente. Bueno, investigar, no quiero meterme al tema de investigación, pero yo creo que depende de cada uno de ustedes y hagan de lo que les gusta. Yo creo que la tesis es una oportunidad de refuercen lo que ustedes quieren ser como especialistas. No, no una obligación como a veces se ve. En mi caso fue TB y pues desde ahí me empezó a gustar más la infectología y por eso me han tenido en esta exposición. ¿Cómo se procede en caso de pacientes con sospecha de MEC y están convulsionando? Ah, ya. Bueno, pues acá, si viene el paciente convulsionando, su manejo es de convulsión, ¿no? Y si es un paciente que ha convulsionado por primera vez, le van a poner un diazepam y si se relaja, hacen todo el estudio de tomografía y si están pensando en una meningitis porque el paciente tiene signos meningios, fiebre, tiene un hemograma con más de 20.000 leucocitos y bueno, y tiene la clínica de meningitis, pero fiebre en la historia de cefalea con signos de alarma y signos meningios, pero tiene que meter los antibióticos empíricos en la primera hora o antivirales y luego hacer la punción lumbar previa a la tomografía. Pero si es un paciente que está en estatus, pues tiene que dar fenitoína 15 por kilo de peso, en dosis de carga, y luego fenitoína 100 miligramos cada 8 horas, y manejarlo como una convulsión, ¿no? Acá el manejo es de convulsión y luego siguen su algoritmo de meningitis, ¿no? Yo creo que eso no cambia las cosas. Otra pregunta más, chicos, antes ya son 10 y tantos. Ok. ¿Cómo se procede con pacientes? Ya. Ok, chicos, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes un poco, les traje casos clínicos para despertar la curiosidad, que son casos clínicos que he visto durante mi residencia. Había una infinidad de casos clínicos, también tenía algunos de listeria, también tenía algunos de, más de neumococos, hay muchos muy interesantes, tenían uno de neumococo resistente y demás, pero bueno, de repente en otra oportunidad podemos hablar. Eso es todo, chicos. No sé si tienen una última pregunta antes de seguir conversando. ¿Siempre se usa corticoides o depende del tipo de meningitis para corticoides, como les había dicho? Esa pregunta la respondí. Bacterianas y corticoides, además, no siempre. ¿Qué tan frecuente es la resistencia a neumococo, meningitis? Es que no tenemos ese dato, pues por eso lo importante es que ustedes, si quieren hacer un estudio de esto, sería interesante. ¿Cuál es el porcentaje de resistencia de tratamiento de meningitis neumocócica en el Perú? Bueno, la data de la doctora Teresa Ochoa es del Hospital Cayetano me parece de Loaiza y me parece por ahí del San Bartolomé, que me parece de niños. Pero no sabemos nada más. No hay ningún otro hospital en el Perú que se haya animado a esto. De repente ustedes en Trujillo quieren hacer una tesis de esto. Que créanme que probablemente su tesis salga en una journal, si no es nacional, la de salud pública experimental o una extranjera. A mi tuberculosis, ya. Entonces, chicos, eso es todo.
Muchas gracias por todo, gracias por la atención y Medicina UNT, campeón, como diría el doctor Aaron Lessing. Saludos. Muchas gracias por todo, chicos. Muchas gracias, doctora, por esa ponencia. Esperamos contar con su presencia para próximas exposiciones. Bien, chicos, hemos llegado al fin de este seminario. No se vayan todavía porque falta el post-test que va a ser compartido a través del chat. ¿Ya? Acaba de ser compartido el post-test, así que por favor llenen esto, es importante para el puntaje de intercambios para el cual es válido esta conferencia. Hasta luego, chicos.